déjeme hacerle otra pregunta a Alina Duarte, que hace rato estaba leyendo un post en X, iba a decir un Twitter, Alina, y me aterra por lo que dijo Benjamín Netanyahu. Dice que Israel está listo para una victoria en cuestión de meses, y yo digo, no me asusta lo de cuestión de meses, sino que digo, el genocidio va a seguir todavía meses. Eso es terrible, Alina, ¿hasta dónde van a parar esos tipos? ¿Hasta lo que llaman ellos la victoria total? Mira, esto ya a mí me parece, pues no sé, yo ya no sé cómo decirlo. De hecho, les adelanto que en este espacio informativo que construimos, que se llama De Raíz, justo hoy sacamos una entrevista, que les voy a dar los pormenores ahora, con la embajadora de Sudáfrica en México. Yo, ante este horror, pues una de las cosas que le preguntaba tenía que ver con cómo le hacemos para ver todos los días bombardeos de hospitales, de universidades, bebés asesinados, asesinadas, y que no pase nada, ¿no? Y digo, ¿por qué me preguntarán, no? A lo mejor muchos no estuvieron al tanto. Sudáfrica es quien presenta hace unas semanas esta digamos, demanda en contra de Israel ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, diciendo hay un genocidio y ¿qué hacemos? ¿Y por qué Israel? ¿Por qué pues Sudáfrica, perdón? Se ve la necesidad de presentar esta demanda, pues porque Sudáfrica vivió algo muy similar con el apartheid, ¿no? A veces, y le decía yo, a lo mejor escuchamos mucho de Nelson Mandela, pero no necesariamente sabemos quién es, y resulta, y les adelanto, y yo no lo sabía, yo lo desconocía absolutamente, y me dice la embajadora, qué bueno que preguntas eso, y qué bueno que tengo que contestarlo aquí en México, porque resulta que México, en su momento, imagínense, sobre todo si algo se caracterizaba el PRI era de no predicar en la casa con el ejemplo, pero en términos internacionales el priismo sí tenía varias políticas de asilo también, ¿no? Durante los 60, 70, muchos de los exiliados de las dictaduras en América Latina vinieron a México, y pues en el caso de Sudáfrica no fue la excepción. Lo que me comentaba la embajadora es que durante el apartheid, ¿no? Esta segregación racial que se vivió directamente en Sudáfrica, donde unos pocos blancos eran quienes tenían el control en Sudáfrica por sobre una mayoría negra, pues vivieron esto en carne propia, y México lo que hizo fue decir, pues no, nosotros no vamos a tener relaciones con Sudáfrica, no vamos a supeditar, ¿no? O más bien a tolerar que esté ocurriendo eso, lo cual me parece una postura sumamente digna en ese entonces, así fuera priista, pues del gobierno mexicano, ¿no? Que digo, los derechos humanos no los respetaba aquí, pero hacia afuera tenía otra impresión, y lo que dice es, pues esperamos que México y el pueblo de México pues vuelva a seguir alzando la voz, como lo hizo hace 30 años que concluyó el apartheid, y de hecho me contaba que Nelson Mandela, en una de sus primeros viajes que tiene hacia el exterior luego de ser puesto en libertad, es venir a México. Así que hay 3 estatuas, me decía, hay 3 estatuas de Nelson Mandela aquí en México, y no es casualidad. Así que tendríamos que estar aprendiendo todavía más de esa solidaridad internacional. Y cuando le preguntaba, y pues les adelanto y espero que la puedan ver hoy a las 9 de la noche esta entrevista, de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos ante este horror tan inmoral, tan trepitoso, tan horrible? Me decía, pues mantener la fe, pero también seguir luchando y alzando la voz, porque aún estando tan lejos, ¿no? Si lo vemos, es que es hasta Palestina, es que es hasta Sudáfrica, pues mañana podemos ser nosotros. Entonces ya lo podrán ustedes escuchar en vivo de la embajadora de Sudáfrica aquí en México, pero sí quería compartirlo, porque me pareció que a veces también el horror nos paraliza, el miedo nos inmoviliza, y yo creo que tiene que ser fundamental, querida audiencia, que sigamos alzando la voz, que sigamos sintiendo eso que decía el Che Guevara, pues la tragedia como propia, ¿no? Que un revolucionario es siempre capaz de sentir la tragedia ajena como propia, y esa es una invitación que tenemos que seguir haciendo, porque si no, entonces creemos, como decía este poema de Bertolt Brecht también, en donde pues
ayer vinieron por los judíos y no hicimos nada, entonces pues lo dejamos pasar, y luego vinieron por los sindicatos y no hicimos nada, pues porque no era yo, y vinieron por los campesinos y vinieron por tal y tal y tal, y al final nos quedamos solos. Dice, cuando vinieron por nosotros, pues ya estábamos solos. Entonces no hay que dejar pasar todavía estas tragedias, hay que seguirnos movilizando, hay que seguir denunciando este genocidio terrible a todas luces, porque si no salimos de este genocidio como humanidad, pues estamos destinados, ¿no? Y cerraría diciendo que vale la pena seguir recordando que así como este proyecto sionista, más no judío, que es pues exterminar a todo lo que pues esté a su paso con tal de asentar un Estado judío, el sionismo evaluó al menos 10 lugares en el mundo para asentar su proyecto sionista, y varios de ellos fueron en América Latina. Es decir, está pasando en Palestina, pero pudo haber pasado lo mismo en Alaska, que fue uno de los lugares también donde examinaron si se instauraba, ¿no?, un Estado sionista, también en una región cerca de la Guyana, cercano a Venezuela, también entre Uruguay, Paraguay, también en otros países, pero esto pudo haber pasado en cualquier lugar, y hoy son las y los palestinos, pero otro día podemos ser nosotros y nosotras. Así que pues no le demos el gusto a Netanyahu de decir que esto solo es cuestión de meses, esta victoria absoluta. Tenemos que seguir movilizándonos, seguir presionando. Una cosa es lo que pueda hacer en este momento el presidente López Obrador, y la otra lo que podemos presionar y respaldar como pueblo de México. No necesariamente el presidente López Obrador se va a levantar y va a decir tal o cual cosa, pero si generamos un gran movimiento de apoyo a Palestina, claro que puede pasar. Así que no hay que bajar la guardia, hay que seguir alzando la voz para no complacer a los nuevos fascistas del siglo XXI como Benjamin Netanyahu.